La historia del millonario que sentía vergüenza de su esposa y se mostraba con su amante modelo. Las historias de amor y pérdida siempre han cautivado a las personas porque reflejan realidades con las que todos podemos identificarnos en algún nivel. Nos enseñan que el amor puede ser transformador, pero también destructivo si no se construye sobre bases sólidas. La historia que vamos a explorar hoy no es solo sobre una relación rota, sino sobre el despertar de una mujer que, tras años de ser ignorada y subestimada, decide recuperar su propio valor. Esta es la historia de María y Alejandro. Un matrimonio que comenzó con amor, sueños y complicidad, pero que con el tiempo se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. Alejandro, un hombre exitoso y ambicioso, se obsesionó tanto con su imagen y estatus que terminó relegando a María a un segundo plano. Atrapada en una relación en la que dejó de sentirse vista y valorada, María se acostumbró a la indiferencia de su esposo, hasta que una noche, en una lujosa gala, todo cambió. A lo largo de esta historia, seremos testigos de cómo las decisiones que tomamos pueden alejarnos de lo verdaderamente importante. Veremos a un hombre que lo tenía todo, pero que no supo valorar a quien estuvo a su lado en los momentos más difíciles. Y, sobre todo, conoceremos el proceso de transformación de una mujer que, después de años de vivir a la sombra de otro, aprende que la única aprobación que realmente importa es la suya propia. Esta es una historia de renacimiento, de autodescubrimiento y de las segundas oportunidades que no siempre llegan en la forma en que las esperamos. Alejandro y María representan dos formas distintas de ver la vida dentro de un mismo matrimonio. Él, un hombre exitoso, ambicioso y perfeccionista, siempre tuvo claro que su objetivo era ascender en la escala social y rodearse de poder. Desde joven, soñó con construir un imperio, y poco a poco lo logró. Pero en ese proceso, sin darse cuenta, dejó atrás muchas cosas, incluida a la mujer que lo había acompañado desde sus inicios. María, en cambio, era una mujer con sueños propios, aunque con el tiempo, fue dejando de lado sus aspiraciones para adaptarse a la vida de Alejandro. Al principio, su amor era fuerte, con detalles que mantenían viva la relación, pero a medida que la riqueza y el estatus se volvieron prioridad para Alejandro, la atención que alguna vez le dio a su esposa empezó a desvanecerse. La mansión donde vivían era lujosa, con lámparas de cristal, muebles caros y una decoración impecable, pero para María, ese lugar se había convertido en una jaula dorada. Mientras Alejandro asistía a reuniones y eventos exclusivos con inversionistas y socios, ella pasaba las noches en casa, relegada al papel de esposa ausente, sin ser invitada a los momentos importantes de su esposo. El cambio en la relación no fue inmediato. Al principio, María intentó adaptarse. Cambió su forma de vestir, aprendió a comportarse en reuniones sociales, trató de encajar en el mundo sofisticado de Alejandro. Pero nada parecía ser suficiente. Con el tiempo, los pequeños gestos de cariño desaparecieron, las conversaciones se volvieron superficiales y la distancia entre ellos se hizo cada vez más evidente. El punto de quiebre llegó cuando Alejandro comenzó a ver a María como una carga en lugar de una compañera. Su imagen se convirtió en su prioridad absoluta, y la idea de presentarse con ella en eventos importantes comenzó a avergonzarlo. Fue entonces cuando apareció Daniela, su amante, una mujer que encajaba a la perfección en su mundo de apariencias. Mientras María lavaba los platos en casa, Alejandro se preparaba para asistir a una lujosa gala con Daniela a su lado. Esa noche, sin saberlo, estaba firmando el principio de su propio colapso. La noche de la gala era, para Alejandro, un evento crucial. Su objetivo era reforzar su posición entre los inversionistas más poderosos y seguir construyendo la imagen del hombre impecable que siempre proyectaba. Con Daniela a su lado, joven, hermosa y sofisticada, se sentía invencible. Para él, esa noche sería perfecta, un reflejo de su éxito. Los salones del lujoso hotel estaban iluminados con la luz dorada de las lámparas de cristal. El mármol pulido bajo sus pies y las copas de champán en las manos de los asistentes creaban el escenario ideal para alguien como él. Sonreía con seguridad, estrechando manos, intercambiando palabras estratégicas, convencido de que todo estaba bajo control. Pero lo que no esperaba era que su mundo perfectamente calculado se viera sacudido por una presencia inesperada. En medio de la conversación con un importante inversionista, un murmullo se extendió por la sala. Alejandro giró la cabeza para ver qué causaba tal reacción y entonces la vio. María. Pero no era la María que él había dejado en casa unas horas antes. No era la mujer sumisa y olvidada en la cocina de su mansión. No era la sombra callada que había aprendido a ignorar. Era una mujer completamente diferente. Vestía un elegante vestido negro con un sutil escote en la espalda,
suelto pero perfectamente ajustado a su figura. Su cabello, que usualmente llevaba recogido, caía con ondas suaves enmarcando su rostro. Un maquillaje ligero resaltaba la intensidad de su mirada. Caminaba con una seguridad que Alejandro no le conocía, con una postura firme, sin titubeos. No estaba allí como una espectadora, ni como la esposa que esperaba en una esquina. Estaba allí como alguien que pertenecía. El impacto fue inmediato. Los invitados que en otro tiempo la habrían ignorado ahora la miraban con interés. Algunos la saludaban, otros susurraban su nombre con curiosidad. Pero lo peor para Alejandro no fue la atención que ella recibía, sino lo que vino después. Un hombre se acercó a ella. Jorge Torres, un empresario influyente, conocido por su carisma y su intuición para los negocios. Se inclinó levemente y le besó la mano con elegancia. María sonrió y comenzaron a conversar con naturalidad. Reían. Intercambiaban palabras como si se conocieran de toda la vida. Alejandro sintió como su cuerpo se tensaba. Algo en su interior se removió con una intensidad incómoda. Por primera vez en años, no tenía el control de la situación. Daniela, a su lado, notó su distracción. Frunció el ceño y preguntó con un tono impaciente. ¿Quién es ella? ¿Por qué la miras así? Alejandro intentó recuperar la compostura. Ajustó el cuello de su traje, como si ese simple gesto pudiera devolverle el dominio de la escena. Nadie importante, murmuró. Pero la inseguridad en su voz lo traicionó. Y entonces, sucedió lo peor. María lo miró. Directamente a los ojos. Pero no fue una mirada de súplica. No fue una mirada de enojo ni de tristeza. Fue una mirada firme, serena, de alguien que ya no esperaba nada. De alguien que había dejado de pedir permiso para existir. En ese instante, Alejandro comprendió algo aterrador, había perdido a María. Y lo peor de todo, es que ni siquiera se había dado cuenta de cuando había sucedido. La gala, que al inicio de la noche había sido su escenario de éxito, ahora se sentía como un laberinto en el que se encontraba atrapado. La seguridad con la que había llegado se evaporó. Daniela lo miró con sospecha, Jorge Torres seguía conversando animadamente con María, y Alejandro. Alejandro sintió por primera vez en su vida que el suelo bajo sus pies no era tan sólido como siempre había creído. La ilusión de que tenía el control absoluto sobre su mundo acababa de romperse. Y no había vuelta atrás. Esa noche, al regresar a casa, María sintió algo distinto. Por primera vez en años, no cargaba con la tristeza de la indiferencia de Alejandro. En lugar de eso, había una sensación nueva en su interior, libertad. Subió lentamente las escaleras de la mansión, pero no con la pesadez de otras noches. Esta vez, sus pasos eran ligeros, como si algo dentro de ella hubiera despertado. Entró en una habitación olvidada de la casa, donde solía guardar sus pinceles, lienzos y cuadernos de bocetos. Durante años, ese lugar había permanecido cerrado, igual que su propio deseo de crear. Pero esa noche, algo dentro de ella se encendió. Encendió la luz y el aroma a pintura seca la envolvió. Sus dedos tocaron uno de los lienzos en blanco y una chispa recorrió su piel. Había pasado demasiado tiempo viviendo a la sombra de otra persona. Ahora era su momento de recuperar lo que alguna vez le perteneció. Al día siguiente, tomó una decisión, no esperaría más. Se inscribió en un curso de pintura en una pequeña galería de arte en la ciudad. Fue un paso pequeño, pero para ella, significó todo. Las primeras clases fueron difíciles. Al principio, sus manos temblaban al sostener el pincel. ¿Aún podía hacerlo? ¿Aún tenía el talento que había enterrado durante tanto tiempo? Pero con cada trazo, con cada color que se deslizaba sobre el lienzo, su miedo comenzó a desvanecerse. Fue en esas clases donde conoció a Carmen Vidal, una artista experimentada con el cabello gris recogido en una coleta y pulseras de cuero en sus muñecas manchadas de pintura. Carmen no solo le enseñó técnicas, sino que le mostró algo más importante: el arte no era solo una habilidad, sino una forma de recuperar la voz que había perdido. «No has perdido tu talento, María», le dijo un día mientras observaban juntas una pintura en proceso. «Lo que perdiste fue el permiso para creer en ti misma». Esas palabras quedaron grabadas en su mente. ¿Cuánto tiempo había pasado esperando que alguien más le diera permiso para brillar? Días después, Carmen la invitó a un proyecto especial: pintar un mural en un barrio marginado de la ciudad. María dudó. ¿Realmente estaba lista para algo así? Pero al final, aceptó. Cuando llegó a Villa Esperanza, un barrio con calles estrechas y casas coloridas, sintió una energía que no había experimentado en mucho tiempo. A su alrededor,
los vecinos trabajaban juntos, los niños reían y los artistas daban vida a los muros con trazos llenos de historia. Este es el muro en el que trabajaremos, le dijo Carmen, señalando una pared gris y desgastada. Quiero que cuente la historia de doña Irene, una mujer que soñaba con ser maestra, pero sacrificó todo por su familia. María observó el muro en silencio, dejando que las ideas fluyeran en su mente. Sabía exactamente lo que quería pintar. Tomó un pincel y sumergió la punta en un tarro de pintura azul. Con la primera pincelada, sintió que algo dentro de ella finalmente se soltaba. Pintó manos sosteniendo libros, flores que crecían en medio de un paisaje árido, rostros con miradas llenas de esperanza. Cada color, cada forma, era un reflejo de la historia de doña Irene, pero también de la suya propia. A lo largo de las semanas, el mural cobró vida, al igual que ella. Pintar no era solo arte, era un acto de renacimiento. Fue en uno de esos días cuando conoció a Álvaro, un curador de arte con una energía cálida y despreocupada. Desde el primer momento, su presencia fue diferente a cualquier otra que hubiera sentido antes. No la miraba como un objeto de perfección, sino como una persona con una historia que contar. Carmen me ha hablado de ti, le dijo con una sonrisa mientras le entregaba una taza de café. Dice que estás reencontrándote con algo que nunca debiste haber dejado. María se rió suavemente y aceptó la taza. Tal vez, respondió. O tal vez, por primera vez, estoy empezando a vivir. Mientras el mural llegaba a su última fase, María se dio cuenta de algo importante. Ya no necesitaba la validación de Alejandro, ni de nadie más. Su felicidad ya no dependía de otra persona. El renacer de María no fue un acto repentino, sino un proceso de reconstrucción. Ya no era la mujer que esperaba a que la vieran. Ahora era la mujer que se veía a sí misma. Y eso, lo cambiaba todo. Las luces de la ciudad brillaban a través del ventanal de su lujoso apartamento, pero Alejandro no las veía. Sentado en su sofá de cuero blanco, giraba lentamente un vaso de whisky entre sus manos, observando el líquido ámbar como si en él pudiera encontrar respuestas. Pero no las había. Desde la noche de la gala, algo dentro de él había cambiado. La imagen de María, segura, radiante y completamente fuera de su alcance, lo perseguía sin descanso. Su mente intentaba encontrar una explicación, pero por primera vez en su vida, se sentía completamente perdido. Daniela, su amante, estaba en la cocina, hablando por teléfono y riendo con una amiga. Su risa, que antes le parecía encantadora, ahora lo irritaba. De repente, todo lo que representaba Daniela, su perfección calculada, su superficialidad, su presencia como trofeo, se le hacía insoportable. Ella se sentó a su lado y deslizó una mano por su brazo. Últimamente estás muy distante, comentó con un aire de impaciencia. ¿Algún problema en el trabajo? Alejandro negó sin emoción. No, solo estoy cansado. Entonces necesitamos unas vacaciones. ¿Qué te parece la Riviera Francesa? Alquilamos un yate, desconectamos del mundo. Alejandro la miró sin realmente verla. Vacaciones. Yates. Lujo. Todo lo que alguna vez lo había definido ahora le resultaba vacío. Quizás más adelante, respondió sin convicción. Daniela frunció el ceño y, cruzando los brazos, lo miró con sospecha. Has estado raro desde aquella gala. ¿Qué pasó esa noche? Él apretó la mandíbula. Lo sabía. Lo sentía. Había perdido el control de algo que ni siquiera se había dado cuenta de que era valioso hasta que lo vio irse. Nada importante, murmuró, pero la inseguridad en su voz lo traicionó. Daniela chasqueó la lengua y se levantó con aire ofendido. Si vas a estar así, mejor me voy a dormir. Se marchó cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Pero Alejandro ni siquiera reaccionó. No era Daniela quien ocupaba sus pensamientos esa noche. Se sirvió otro trago y tomó su celular. Abrió la galería de fotos. Deslizó el dedo por la pantalla hasta encontrar una imagen de María tomada hace años, durante un viaje a la playa. Llevaba un vestido blanco sencillo, el cabello suelto, y sonreía con una felicidad pura, sin pretensiones. Esa sonrisa, ¿cuándo fue la última vez que la había visto sonreír así? Los recuerdos lo golpearon como una ola. Las noches en las que hablaban durante horas, los pequeños detalles que ella tenía con él, su paciencia, su amor incondicional. ¿Y él, qué había hecho con todo eso? Lo había desperdiciado. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo un peso que nunca antes había sentido. Por primera vez, se daba cuenta de que su éxito lo había dejado solo. Y lo peor era que la única persona que lo había amado de verdad ahora estaba fuera de su alcance.
Al día siguiente, sin saber exactamente por qué, caminó sin rumbo por la ciudad. Sus pasos lo llevaron hasta un barrio bohemio, el lugar donde ahora María pasaba gran parte de su tiempo. No la buscó directamente, pero una parte de él esperaba verla. En lugar de eso, encontró a Carmen, sentada en una cafetería al aire libre, hojeando un cuaderno de bocetos. Dudó, pero finalmente se acercó. Carmen, saludó con torpeza. Ella levantó la vista y lo observó con calma, sin sorpresa. Alejandro. Qué coincidencia encontrarte aquí. Él forzó una sonrisa y señaló la silla vacía frente a ella. ¿Puedo? Carmen asintió, cerrando su cuaderno y entrelazando los dedos sobre la mesa. Sabía que él no estaba allí por casualidad. Durante unos segundos, Alejandro guardó silencio. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo se disculpa uno por años de indiferencia? Sé lo que debes pensar de mí, dijo finalmente. Y no te culpo. Carmen tomó un sorbo de café antes de responder. No estoy aquí para juzgarte. Pero tengo curiosidad. ¿Qué te trajo hasta aquí? Alejandro suspiró. La culpa. El arrepentimiento. Dejé que María se escapara y ahora no sé cómo lidiar con eso. Carmen lo miró fijamente, como si evaluara sus palabras. No es que María se haya escapado, Alejandro. Es que nunca la viste realmente. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Ella encontró algo más grande de lo que tú podías ofrecer, continuó Carmen, con un tono sereno pero contundente. Se encontró a sí misma. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces María había intentado que él la viera? ¿Cuántas veces había esperado que él la valorara? Y ahora que por fin la veía, era demasiado tarde. ¿Es demasiado tarde? Preguntó en voz baja. Carmen lo observó un instante antes de responder. No se trata de si es tarde o no. La pregunta es, ¿quieres cambiar por ti mismo o solo para recuperar lo que perdiste? Alejandro no supo qué responder. Porque en el fondo, aún no lo tenía claro. Carmen terminó su café y se levantó. Si realmente amas a María, quizás lo mejor que puedes hacer es dejarla seguir adelante. Se alejó, dejándolo solo con sus pensamientos. Alejandro se quedó allí, mirando la taza vacía frente a él, sintiendo el peso de sus decisiones. Por primera vez, comprendió que el amor no es suficiente cuando el daño ya está hecho. Y esa realización lo destrozó más que cualquier otra cosa. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire de la pequeña cafetería de esquina. Afuera, la brisa fresca movía suavemente las hojas de los árboles, creando un ambiente tranquilo. Alejandro estaba sentado junto a la ventana, con las manos entrelazadas sobre la mesa y la mirada fija en la taza frente a él. No había tomado ni un sorbo. Su mente estaba en otro lugar. María entró con paso seguro, sin titubeos, y lo encontró de inmediato. Se acercó a la mesa y se sentó frente a él. Vestía con sencillez, pero con una elegancia natural, una serenidad que Alejandro nunca había notado antes, o quizá, nunca se había permitido ver. Hola, Alejandro. Su voz no tenía rencor ni nostalgia. Solo una calma firme, como si ya supiera el desenlace de esa conversación antes de que comenzara. Alejandro exhaló con alivio. Temía que no viniera. Gracias por venir. Pensé que tal vez no lo harías. María se acomodó en la silla con tranquilidad. Lo pensé mucho, admitió. Pero creí que era importante. El mesero se acercó y ella pidió un café sin azúcar. Luego, el silencio entre ellos se hizo presente, pero esta vez no era el silencio incómodo de su antigua relación. Era el silencio de dos personas que habían dejado de ser lo que fueron. Alejandro removió su café con la cuchara, aunque no tenía intención de beberlo. Había tantas cosas que quería decir, pero no sabía por dónde empezar. Lo siento, María, dijo finalmente, con la voz más honesta que había usado en años. Lo siento por no haberte visto, por no haberte valorado. Pensé que tenía todo bajo control, pero lo único que hice fue alejarte. María escuchó en silencio, sin interrumpir. Alejandro tomó aire y continuó. Sé que cometí errores, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. María suspiró y bajó la mirada por un momento antes de volver a encontrar la suya. Te creo, Alejandro. Creo que realmente lo sientes y que ahora estás viendo cosas que antes no veías. Por un instante, él sintió una chispa de esperanza. Pero luego, ella continuó. Pero ya no soy la mujer que quieres recuperar. El mundo de Alejandro pareció detenerse. ¿Qué quieres decir? María mantuvo la mirada firme, pero con ternura. Durante mucho tiempo, esperé que me vieras,
que me eligieras. Pero al hacerlo, me olvidé de mí misma. Ahora, por primera vez en mi vida, me he encontrado. Y lo que descubrí es que no necesito que alguien me elija para sentirme completa. Alejandro sintió que el aire en su pecho se volvía pesado. Pero, te amo, María. Sé que fallé, pero ahora entiendo lo que significas para mí. Ella sonrió suavemente. Y yo creo que me amas, Alejandro. Pero también me amo a mí misma. Y no puedo volver a ser la mujer que espera por ti. Las palabras fueron como un golpe seco. Alejandro abrió la boca para responder, pero no encontró qué decir. Porque en el fondo, sabía que ella tenía razón. El mesero dejó el café de María sobre la mesa, pero ella apenas lo notó. Alejandro, en cambio, se aferró a su taza como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Entonces, esto es el final, murmuró con voz apagada. María sonrió con serenidad. No es el final para ti, Alejandro. Es el comienzo. Se levantó con calma, tomó su bolso y dio un último sorbo al café antes de mirarlo por última vez. Adiós, Alejandro. Él la vio salir, sintiendo el peso de cada paso que ella daba alejándose. Pero esta vez, no intentó detenerla. Desde la ventana, la observó cruzar la calle. Álvaro la esperaba apoyado en un poste, con una sonrisa tranquila. María se acercó a él, y sin palabras, él tomó su mano. Alejandro sintió una punzada de dolor, pero también algo más. Aceptación. Porque por primera vez en su vida, entendió que el amor no era suficiente cuando se había perdido lo esencial. María ya no era suya. Y quizás, nunca lo había sido. Tomó aire, bajó la mirada a su café y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir el peso de sus decisiones. El ciclo había terminado. Las historias como la de María y Alejandro nos recuerdan una verdad fundamental: el amor no es suficiente cuando no hay respeto, reconocimiento y crecimiento mutuo. Durante años, María esperó ser vista, luchó por encajar en el mundo de Alejandro y se moldeó a sus expectativas. Pero en el proceso, perdió algo esencial, a sí misma. Este relato no es solo sobre una relación fallida. Es sobre transformación, sobre el poder de despertar y darse cuenta de que no necesitamos la validación de nadie para ser felices. María pasó de ser una mujer que esperaba a ser una mujer que eligió su propio camino. Y en esa elección, encontró la verdadera libertad. Por otro lado, Alejandro vivió el otro lado de la historia, el de quien tarda demasiado en darse cuenta de lo que realmente importa. Se enfocó tanto en su imagen y en su éxito que no vio lo que estaba perdiendo hasta que fue demasiado tarde. Y aunque intentó enmendar su error, aprendió una dura lección. Hay daños que no pueden repararse, hay momentos que no pueden recuperarse y hay personas que, cuando se van, no regresan. Esta historia nos deja algunas preguntas importantes para reflexionar. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado nuestros propios sueños por complacer a otros? ¿Estamos viviendo la vida que realmente queremos o solo la que los demás esperan de nosotros? ¿Valoramos a las personas que nos rodean antes de que sea demasiado tarde? El final de esta historia no es triste, sino esperanzador. María encontró su propósito, su pasión y su independencia. Aprendió que su felicidad no debía depender de nadie más. Y Alejandro, aunque enfrentó la soledad y el arrepentimiento, también tuvo la oportunidad de crecer, de mirar dentro de sí mismo y entender que el amor verdadero no se basa en el control, sino en la admiración y el respeto. Así que la enseñanza final es clara: no esperes a perder algo valioso para darte cuenta de su importancia. No postergues tus sueños ni tu felicidad. Y sobre todo, aprende a elegirte a ti mismo antes de esperar que alguien más lo haga. Porque al final, como lo aprendió María, la única validación que realmente importa es la propia.